Si se ve, por favor. Gracias. Quedamos. Aquí quedamos. Ocultamos. Aquí quedamos. Ok. Ahora vamos a hablar de la neumonía comunitaria severa. Recuerden que cuando hablamos de comunitaria, su antítesis es la neumonía intrahospitalaria. Entonces, la comunitaria no hay específicamente una definición, aunque se habla más de cuando está con severo, como un cuadro de insuficiencia respiratoria. Esto cuando estemos con el tema de insuficiencia respiratoria, lo vamos a volver a controlar. Entonces, el criterio para pensar que es comunitaria es simplemente que no sea intrahospitalaria. Ahora, la severidad, ahí tenemos que recordar un poco el cuadro clínico de leve, moderada o severa. Un cuadro leve, pues no requiere hospitalización. Un cuadro moderado requiere hospitalización y un cuadro severo requiere hospitalización, pero no en cualquier área, sino en una unidad de terapia intensiva, porque probablemente va a necesitar todo el soporte para bloquear ese proceso inflamatorio, como también el soporte ventilatorio, ¿no? Ya que si vemos un paciente taquipneico, 8-12 normal, 20 taquipnea, pero cuando estamos con una gran taquipnea, 30 a más frecuencia respiratoria, es un criterio de los 7 que tenemos que tomar en cuenta. El otro criterio lo basamos con la gasometría. Vamos a hacer el índice de la relación de cuánto está. Espera, tengo que habilitar el mouse. Ya. ¿Cuánto está la presión de oxígeno en la gasometría y cuánto es la relación de la fracción inspirada? Por ejemplo, si le estamos dando oxígeno con bigotera y le estamos dando 5 litros, entonces ahí tengo mi fracción de inspiración de oxígeno es 5 y en la gasometría que me sale el resultado con 80. Entonces, 80 dividido entre 5 por 100 y ahí sacamos el índice de Kirby. Si el índice de Kirby es menor a 250, cumple el criterio de severo. Ya con menos de 250, 200, como veíamos en los COVID, y ahí tenemos que buscar en ventilación mecánica, ¿no? Esto implica insuficiencia respiratoria debido a una neumonía. ¿Por qué digo que es severa? Porque está con una franca taquipnea y evidencia de una gasometría con índice o un PAFI de menor a 250. Ahora, este paciente debe evaluar además su radiografía. En la radiografía nos va a mostrar que hay una afectación bilateral, que pueden haber afectación de varios lóbulos y que la condensación o la opacificación va a ser mayor o igual a 50% dentro de las 48 horas de hospitalización. Entonces, y el quinto criterio va a ser basado en las características de su función cardíaca más la función renal. Entonces, si el paciente está con un cuadro de choque, ¿qué significa choque? Que está hipotenso, que nuestra presión arterial sistólica normal de 120, este paciente lo tiene por debajo de 90.
y la diastólica, que normalmente es 80, él la tiene por debajo de 60. Estos dos criterios de hipoperfusión hacen que estemos hablando de choque. Y además que siempre que evaluamos presión, valoramos la cantidad de diuresis. Si el paciente está oligúrico, menos de 20 ml por hora, o ya tiene evidencia en la creatinina de una insuficiencia renal aguda que va a requerir diálisis por el aumento de los azoados, normalmente es 20-40, el paciente puede estar con 100, 200, 300. Y otro criterio es que si mi paciente está hipotenso, obvio que vamos a tratar de subir. ¿Y cómo lo vamos a subir? Aquí no lo subimos con líquido, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer sustancias que nos permitan mejorar la característica de contracción de los vasos. Entonces, vamos a usar o bien adrenalina, noradrenalina, norepinefrina o dopamina o dobutamina. Normalmente, cuando estamos con pacientes con esta característica, usamos noradrenalina. Habitualmente para un adulto son 3 ampollas de 4 miligramos cada una, entonces son 12 miligramos que lo dividimos en 100 y de ahí le vamos dando en ml por hora, ¿no? Lo calculamos por kilo peso, de 0,3, 0,5. Entonces, este paciente, fíjense que es un paciente que sí o sí tiene que estar en una unidad de terapia intensiva, porque manejar vasoactivo y las posibilidades de intubación. ¿Por qué decimos posibilidad de intubación? Porque el índice de Kirby o su PAFI está demasiado baja y está muy taquimneico. Esos músculos se van a agotar. Nuestros músculos respiratorios son para actividades suaves. Cuando tenemos acceso de tos, por ejemplo, ahí sentimos el dolor con cada tos por las contracciones. Ahora imagínate tener un paciente con 30 o 40 respiraciones por minuto durante varios días. Entonces, en general, hay tendencia a la agotación de esos músculos, ¿sí? Entonces, en base a esos criterios, recordamos lo que hablamos en la anterior clase, de que usamos dos variables comúnmente para ver el pronóstico, qué tan grave es el paciente. Entonces, o usamos el índice de CURV 65, recordamos que la C está relacionado con el estado neurológico, si el paciente está confuso, la U refleja la función renal, la R refleja la función respiratoria y la B de blood, de sangre, la función cardíaca, ¿no? Y 65 es la edad. En cambio, este índice de severidad es más complejo porque maneja otras variables. Si se fijan, tenemos que ver, ¿es un hombre o es una mujer? Ahí hay una diferencia de 10 puntos. Tiene cuidados de enfermería, le agregamos 10 puntos si tiene una atención de enfermería en domicilio. Es portador de cáncer, neoplastic cáncer, le agregamos 30 puntos. Liver, hígado, dice hace enfermedad. Liver disease, 20 puntos si tiene una hepatopatía. Si el paciente es cardíaco, como es habitual en nuestro medio por el tema del Chagas y la hipertensión arterial, pues si tiene signos de insuficiencia cardíaca, 10 puntos. Si tiene antecedente de cateterismo, otros 10 puntos. Si tiene antecedente ya tener nefropatía, 10 puntos. Ahora, eso en la anamnesis. Con el examen físico, ¿qué buscamos? Estado mental alterado, 20 puntos. Taquipnea, más de 30, 20 puntos. Presión arterial está menor a 90, signos de choque, otros 20 puntos. Está hipotérmico o hipertérmico, 15 puntos. Y si está taquicárdico por encima de 125 latidos por minuto, 10 puntos. A eso le sumamos las características de métodos complementarios que tenemos, como ser la gasometría. Si está con acidosis, es decir, por debajo de 735, agreguen 30 puntos más. Si en el examen de sangre su creatinina y su urea, el blood urea nitrógeno está por encima de 30, 20 puntos. Si tiene hiponatremia, sodio por debajo de 130, glucosa
con signos de hiperglicemia por encima de 250 y un hematocrito que esté con signos de anemia, ¿no? Por debajo de 30. Y a eso le sumamos los resultados de la gasometría. Si está con una PaO2, una presión arterial de oxígeno arterial por debajo de 60, o si no tenemos la gasometría y tenemos pulso oximetría y está saturando por debajo de 90, le agregamos otros 10 puntos. Y si además tiene derrame pleural, le damos 10 puntos más. Entonces, fíjense, la clasificación del score del índice de severidad de neumonía maneja cuántos valores. 5 variables. El 1 y 2 que son bajos, que está por debajo de 70 puntos, y la elevada o clase 5, su riesgo de vida es clase 5, que significa que tiene más de 130 puntos. Y esto que nos sugiere la probabilidad de mortalidad. Mientras más alto, fíjense el cambio exponencial. Hasta el grado 3 no llegamos ni a 1, pero entre el 4 y 5 de pronto se va 9 o 27, ¿no? Les decía que muchos confunden por este algoritmo si el paciente es para hospitalizar o no hospitalizar por estas variables, pero esto va paralelo, no significa que es lo mismo. Esto es un criterio para ver si hospitalizamos al paciente que en este algoritmo decimos, ¿el paciente es mayor de edad? Si la respuesta es sí, vamos a ver qué grado del índice de severidad le vamos a dar. Si el paciente tiene historia de alguna de las enfermedades de comorbilidad, que viene a ser esto, y si el paciente tiene alguna de estas alteraciones en el examen físico, que viene a ser esto, entonces, pero por favor, no es para si se hospitaliza o no se hospitaliza el índice de severidad. Entonces, si yo les pregunto el examen, ¿cuál es? ¿Cómo divide las variables o clasifiquen las variables para relacionar el índice de severidad? La clasificación tenemos que tomar primero con las anamnesis, los antecedentes y factores demográficos que están relacionados con la comorbilidad. Luego, la otra es el examen físico y el otro los laboratorios. Entonces, anamnesis, examen físico, laboratorio, estas variables que están en conjunto nos va a permitir para ver la gravedad. Cuando estamos con un paciente con neumonía, severa o no severa, siempre vamos a hacer nuestro diagnóstico diferencial. Por eso nosotros en la práctica, cada paciente que veamos, vamos a hacer 2 columnas, síntomas y signos, para ver si coincide con lo que estamos esperando. Por ejemplo, si tuviera que hacer los síntomas, el principal sería disnea. El otro síntoma que vamos a ver va a ser la respuesta del estado mental, porque va a estar confundido, aunque lo podemos interpretar como signos, porque hay técnicas para evaluar, como interrogarles algunos aspectos. Y los signos del examen físico que nos llevan a una insuficiencia respiratoria, ahí tenemos que pensar, ¿será que es una neumonía por infección? ¿O será que hay una falla cardíaca? Ah, no, pero la falla cardíaca no tiene fiebre. Pero puede ser que estés con un cuadro de COVID asociado. Ah, ahí cambia la cosa. Es una neumonitis por aspiración. Ah, ojalá que esté la paciente todavía cuando vamos a la práctica la otra semana. Hay un caso interesante de una paciente que entra con insuficiencia respiratoria, tos, y en la expectoración está eliminando bilis. Imagínate eso. ¿Cómo puede haber bilis en la vía aérea? Entonces, otra opción, el infarto pulmonar. O que ya tenga antecedentes de fibrosis o de bronquiectasis y eso se estén reagudizando. O sea, son múltiples las enfermedades que tenemos que considerar para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, ahí entramos. ¿Cuáles son las enfermedades de la vía aérea inferior? Y además, algo que nos orienta
es la radiografía, ¿no? Porque si tengo un paciente que tiene antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya vamos a ver en los temas siguientes, y de pronto comienza a presentar una disnea asociada de hipertermia y además con signos de shock, ahí voy a pensar que se está reagudizando su proceso por una sobreinfección. O si estamos en épocas de influenza, de pronto un paciente que empieza con rinorrea, fíjense que el COVID casi no presentaba moco, pero las influencias sí, rinorrea y después signos de neumonía viral. Y hoy estamos con una epidemia de tosferina. Esa tos que no calma con nada. Hasta hay muchos memes que me hacen reír, porque como hay gente que a todo le pilla para alegrar el día, ¿no? Y los pacientes asmáticos siempre, pues, al ser una comorbilidad, siempre tienen la posibilidad de que puedan desarrollar una sobreinfección, porque las defensas no son las mismas, ¿no? Entonces, todo paciente, por favor, que esté con un cuadro de moderada o severa, tiene que ser hospitalizado. El único paciente que se hospitaliza en leve es el paciente inmunodeprimido, porque no voy a esperar que se complique para recién hospitalizarlo, porque como tiene un estado inmunológico alterado, yo sé que se puede infectar o se puede complicar, entonces lo hospitalizo para estar seguro. Entonces, lo que sí debemos tomar en cuenta, que la neumonía adquirida en la comunidad, si la detectamos de manera temprana y no es un paciente con comorbilidad ni factores de riesgo, podemos manejarlo ambulatoriamente con medicación vía oral, antibióticos por vía oral, ya que una neumonía adquirida en la comunidad, hemos dicho que el germen más probable es un neumococo, ¿no? Y son muy sensibles a los beta-lactámicos. Entonces, aquí es la confusión. Criterio de hospitalización, paciente con índice de severidad de neumonía grado 4 o 5. Entonces, cuando yo pregunto en el examen, ¿para qué sirve el índice de severidad de neumonía? Para ver si se hospitaliza o no se hospitaliza. No, por favor, no. De que utilizo dos de sus variables para tomar en cuenta, sí, pero no es para definir si se interna o no se interna. Hacemos una analogía para ver, porque obviamente si no tiene comorbilidad, ni está taquimneico, ni está cianótico, ¿por qué lo voy a hospitalizar? Ahora, si el paciente presenta una complicación, ya sea un empiema, que es el pus que está en la cavidad pleural, o no está mejorando esa neumonía y se está obvio que son pacientes que van a ir ya no a hospitalización, sino van a ir a una hospitalización especial que es la terapia intensiva. Porque los pacientes con abscesos o neumonías necrotizantes son pacientes que están muy graves. Hoy peor si asociamos un cuadro cardiológico o neurológico como una endocarditis o meningitis, pues la complicación puede ser mucho. Entonces, ¿cómo sospecho la endocarditis? Si el paciente está con fiebre, está con toda la clínica de neumonía, ahí la pauta que me va a dar es el soplo que encontremos. Si encontramos un soplo cardíaco y sin antecedentes y es un paciente con fiebre, con un cuadro neumónico, pues tiene que entrar el diagnóstico presuntivo a demostrar lo contrario de una endocarditis. Ya ustedes llevaron cardiología, así que no voy a entrar mucho para hablar de cómo identificamos en una ecocardiografía las válvulas, ¿no? Y el estafilococo dorado es una bacteria también gran positiva, pero que tiene una característica de ser más agresiva para el paciente. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces ya lo tengo hospitalizado a mi paciente. Ahora, ¿cuándo lo voy a dar de alta? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo está el paciente. Nosotros los médicos visitamos a nuestros pacientes todos los días, en la mañana y en la tarde, a veces una vez al día cuando está mejor. Entonces, si el paciente refiere sentirse mejor y ya no tiene disnea, por lo tanto no está usando oxígeno, y ya lleva por lo menos 3 días sin fiebre y su hemograma
los signos de leucocitosis o leucopenia por el proceso inflamatorio han normalizado, ahí voy a pensar en darlo de alta. Porque quedarme 14 días o 21 días o más solo para cumplir tratamiento, no. Pero en ocasiones tenemos pacientes que llevan meses por las complicaciones que han tenido la neumonía con las sobreinfecciones, ¿no? Entonces, habitualmente el paciente, el que no va a ventilación mecánica, habitualmente hasta el quinto día, al tercer día de tratamiento ya los antibióticos están mostrando acción, entonces al quinto día ya lo puedo dar de alta porque ya no tiene fiebre ni tiene disnea. Rara vez damos de alta a un paciente en terapia intensiva. Cuando el paciente está en terapia intensiva, luego pasa a piso y de piso recién le damos de alta. Entonces, esos criterios son los que nos van a hacer considerar en qué momento le doy alta médica. Pero, siempre hay un pero, porque no hay 2 más 2 en medicina, cuando el paciente quiere irse, ¿qué hacemos en un escenario? Tenés tu paciente que está mal, no mejora, pero él dice, quiero irme. La ley 3131 me dice que los derechos del paciente. Ahora, la decisión es apropiada. ¿Por qué quiere irse el paciente? Si no hay una lógica, voy a asumir que el estado mental por la hipoxemia, por la acidosis, por la sepsis, no está con la lucidez. Entonces ahí paso a hablar con los familiares para tratar de convencerlos de que el paciente, por su estado delicado, no está tomando una decisión apropiada para él. Hay situaciones, teníamos un paciente con una neumonía grave, doctor, quiero irme, pero voy a volver mañana. ¿Y por qué quiere irse? Porque he dejado a mis hijos solitos en la casa, no hay quien los cuide. Tengo que ir a buscar con quién dejarlo. Sí, ok. Entonces, señor, camine lento, por favor, no haga esfuerzo y tiene que volver a hospitalizarse. Entonces, son opciones que tenemos que tomar en cuenta para ver, porque a veces decimos, no, usted tiene que estar hospitalizado y nos olvidamos lo que puede estar pasando a su alrededor. ¿Cómo es el tratamiento de la neumonía? El tratamiento de la neumonía, en la mayoría de las veces, lo hacemos empírico. Ese empirismo no es el que diga la familia o el barrio o la abuelita. No, el empirismo se basa en que ya en el medio se han hecho cultivos y antibiogramas y sabemos cuáles son los gérmenes más frecuentes de neumonía y cuáles son su sensibilidad. Entonces, ese conocimiento empírico es el que voy a aplicar. Un paciente que está con neumonía y es de la comunidad y es un huésped inmunocompetente, ¿qué hago? No, es un paciente de la comunidad, pero inmunodeprimido, ¿qué hago? Ese ¿qué hago? Es lo empírico que estoy basándome. Entonces, lo que vamos a hacer es primero tomarle las muestras necesarias de esputo, de hemograma, de sangre, perdón, para hacer los cultivos y los antibiogramas. Y una vez que tomamos la muestra, que no toma más de 10 minutos, ahí comenzamos con el antibiótico. ¿Cuál antibiótico? ¿Ok? ¿Lo voy a manejar por vía oral o lo voy a manejar por vía parenteral? ¿Ok? ¿Es un paciente inmunodeprimido? ¿Le doy un solo antibiótico o le doy un antibiótico potenciado o se lo doy combinado? O existe la posibilidad de que este paciente, además es diabético, está con Muget, micosis oral, eso es el Muget, entonces tengo que asociarle un antimicótico. En los pacientes con neumonía severa, grave, en terapia intensiva, ustedes no se van a sorprender que a veces está usando 4 antibióticos, 3 antibióticos y un antimicótico. Está con imipenem, está con vancomicina, está con claritromicina y además está con fluconazol. Entonces,
No hay una receta específica, sino va a depender de qué tan grave es tu paciente. Por eso es que lo vamos a hacer de manera empírica. Ya cuando me lleguen a los 3 días los resultados del laboratorio, pues ahí vamos a ver si le continuamos o le cambiamos. Y algo que tenemos que acostumbrarnos, queridos amigos, es que cuando pidan cultivo y antibiograma, también soliciten la concentración inhibitoria mínima. Eso que aprendimos también, yo lo aprendí en farmacología, la importancia de conocer del laboratorio que nos digan cuánto es la dosis inhibitoria mínima, porque no es lo mismo para una bacteria que para otra, varía, ¿no? Ahí no está independiente el huésped, sino está más en la relación dependiente con la bacteria. Cuando hacemos una búsqueda, siempre buscamos para actualizar información y la mejor base es la Scopus. Es una biblioteca top, lamentablemente es de paga. No siempre es fácil conseguir el acceso, pero tenemos bibliotecas públicas como es el PubMed y ahí podríamos hacer una tareita, ¿no? Para ver dónde tengo más actualización de información, en PubMed o usando la IA. Porque nosotros cuando estamos haciendo un tratamiento, vamos a aprovechar para mostrarle cómo hacerlo. Dejar de presentar aquí. Dejar de presentar. Ahora vamos a abrir Chrome y vamos a abrir Open Evidence. Open Evidence. Pero primero tengo que compartírselos para que vean lo que estamos haciendo. Ok. Ventana Open Evidence. ¿Dónde es? Aquí. Pum, 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 pum. Entonces, entro a Open Evidence, tienen que loguearse, tienen que registrarse si no se han registrado. Tienen que seguir un paso y ahí van a tener que buscarse de un amigo que les preste su matrícula para que con su matrícula ustedes pueden ingresar porque te pide ciertos pasos para ver si eres médico, ¿no? Así que, entonces vamos a buscar últimos esquema tratamiento neumonía. Eso es una pregunta abierta cuando no sabemos qué buscar, pero la vamos a hacer igual. Ponemos ahí y vamos a poner PubMed. PubMed, que es la biblioteca pública, ahí no necesitas loguearte. Compartir este sitio. Me sale unas restricciones que antes no salían, les cuento. Miren, presentar otra cosa. PubMed me dice, debido a la interrupción de la financiación gubernamental, es decir, como ustedes saben, Trump les ha quitado dinero para la investigación, dice que es posible que la biblioteca, qué vergüenza, ¿no? Una biblioteca nacional que se esté quejando. Entonces, vamos a ver, le ponemos control B, no lo copió, ¿por qué?
Esto tenía que copiar, control C. Ahora sí. Y buscamos. Vamos a ver, 24 hemos visto, entonces fecha de publicación, un año, que este es lo último. Y miren, no, no es fácil mostrarme. Esa es la desventaja. Pero por suerte, con el doctor Toledo hemos aprendido a usar Open Evidence. Y en Open Evidence me muestra lo siguiente. De acuerdo, vamos a poner aquí. Y aquí es lo que tengo que ver. En los numeritos, ahí tengo que ver. Y me voy a los numeritos. ¿Cuánto? Aquí tengo en la publicación en JAMA, American Journal. Esta es una de las buenas revistas. Es pagada. Eso lo publicaron en 2024. Entonces yo puedo agarrar este link e ir a buscarlo para ver si es correcto. Luego, esto es el 2023. Aquí me muestra 2019. Ahora, si yo le pongo algo específico, mejor esquema para un estafilococo dorado en pulmón MRSA, le agrego un criterio más de complicación, unas MRSA, voy a preguntar en el examen para ver si se acuerda en farmacología, meticilino resistente estafilococo aureus, ¿no? Entonces yo la planteo de nuevo la pregunta y ¿dónde está? Aquí está apareciendo recién. Entonces, yo leo el artículo, pero lo que nos interesa es la referencia, antes de ver si esto es nuevo. Entonces me voy acá, 2019, no, ya el doctor Toledo nos mostró hasta el 2024. Ok, este es 2015, 2008, complicado, ¿no? Porque el tema de la resistencia es lo que venimos trabajando. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vayan a iniciar un tratamiento de manera empírica. Entonces, fíjense, es un empirismo. Presentar otra cosa. Nos quedamos en scope. Compartir. Ok. Entonces, a eso me refiero con el empirismo. Es que ya hemos averiguado cuál es el mejor esquema para tratar con estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando vamos a tomar la decisión de hacer un tratamiento basado en ese criterio empírico, por favor, vuelvo a insistir, siempre piensa en el huésped. ¿Qué tipo de huésped? No es solo pensar, es un estafilococo, es un neumococo, no es una Klebsiella, no, es una pseudomonas. Ok, pero ¿en quién? Y la tercera pregunta, que también es clave, ¿cuáles son las 3 preguntas que debe hacerse para iniciar el tratamiento de un paciente con neumonía? Ya estoy escribiendo la pregunta del examen. Entonces, primero que tengo que pensar, agente etiológico con su sensibilidad, luego el huésped y la tercera respuesta que tengo que dar es comunitaria o intrahospitalaria. Entonces, leve, joven, ambulatorio. Tratamiento ambulatorio. Moderada, severa,
En persona mayor o inmunodeprimida, hospitalización. Y habitualmente el promedio que hacemos son de 10 a 14 días, basándonos en la respuesta. Si me responde rápido, pues no termino 14, respondo 10. Ajá, pero cuidado, si depende del huésped. Ahí decido si es 14, 21 días o tal vez más, ¿no? Entonces, si vamos a irnos por vía oral para un paciente leve, ok, no tiene factores de riesgo, vamos con amoxicilina, buena alternativa, o ampicilina, buena alternativa, son núcleos similares de acción. Y vamos a usar 1 gramo cada 6 o cada 8 horas. Depende del peso del paciente. Mientras mayor volumen de peso, mayor cantidad de dosis para lograr una concentración inhibitoria apropiada en plasma. Si por X motivo no podemos usar ampicilina de 1 gramo o amoxicilina, podemos utilizar un macrólido, dependiendo de los recursos. Entre una eritromicina o una citromicina, mejor la citromicina. ¿En qué sentido mejor? Porque no siempre toleran. No es lo mismo tomar una tableta una vez al día que tomar cada 8 horas. O la claritromicina que va bien, 500 miligramos cada 12 horas. Entonces, esto, fíjense, acitro, cómodo. Pero ¿será que voy a usar acitromicina para un gran positivo, un neumococo simple? Es decir, una chaicita, ¿la voy a matar con una onda o voy a utilizar una escopeta? Esa es la decisión más o menos que usamos cuando vamos a usar un antibiótico de amplio espectro versus uno dirigido hacia gran positivo, porque con los antibióticos estamos modificando el microbioma intestinal. O sea, estamos lesionando bacterias que son necesarias. Ustedes saben que el intestino es un nuevo cerebro, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema para no desviarnos. Si no hay tolerancia o no podemos conseguir, una alternativa pueden ser las tetraciclinas. Y la tetraciclina sintética, la doxiciclina, de 100 miligramos, usamos un comprimido cada 12 horas. Va a depender. No, prefiero un amplio espectro porque no lo tolera. Wow. Voy a usar ciprofloxacina, moxifloxacina o levofloxacina. Hay artículos que ahora me están preocupando en que ya no estoy usando quinolonas como usaba antes, porque era, pucha, que era como un comprimido, pero de que han aparecido estudios que nos están mostrando rupturas de tendón o activación de procesos reumáticos, me pongo en la balanza riesgo-beneficio. Si este neumococo lo puedo tratar con otro antibiótico que no me dé ese problema, entonces de ahí la importancia de que estemos siempre actualizados. Nos llegan informaciones. Siempre que tengan tiempo, suscríbanse a una revista, cualquiera que les guste, pero que les haga llegar información. Y les llega al celular. Cuando tienen tiempo lo leen. Y ahí nos muestran de que las quinolonas hay que tener precaución. Es bien cómodo. Una cipro cada 12 horas, comodísimo. Una levo 500, una por día. O una moxi o una gatifloxacino. Pero costos y riesgo y beneficio consideren, por favor. Si nuestro paciente es joven, menos de 60 años, pero tiene comorbilidades o factores de riesgo y vamos a decidir hacerlo ambulatorio, ¿ok? Vamos, potencializamos, ya no nos quedamos con solo el betalactámico, sino lo potencializamos con clavulonato, por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulánico, vamos a darle 1 gramo cada 12 horas y le sumamos un tercero. ¿Por qué tercero? Porque este más este ya son 2. Entonces, la claritromicina o cualquiera de los macrólidos, 1 por día. No se los den juntos.
déle en intervalos de tiempo para que sea mejor tolerado. Si no puede usar esto, puede usar un beta-lactámico del grupo de la cefalosporina, la cefuroxima cómoda, un comprimido cada 12 horas, pero me parece que la cefuroxima le damos 400, no 500. Déjenme confirmar esto un ratengo, que eso lo saqué del libro último. Déjame confirmar. Tec. Vale, Mecum cefuroxima. Presentación. La cefuroxima viene en tableta o suspensión, pero no me dice cuánto. Viene de 500 también y de 750. Estamos bien. O quinolona. Si el paciente es mayor, ahí ya tengo que tener la precaución de lo que es la función renal. No es la misma, el sistema inmunológico no es el mismo. En todo en los pacientes mayores hay que tener precaución. Entonces, va a ser ambulatorio, ok, me arriesgo porque no es moderado ni es severo. Ok, vamos con la amoxicilina, pero como si fuera comórbido. Entonces, sumamos con amoxicilina más ácido clavulánico igual a 1 gramo cada 12 horas. No, doctor, yo prefiero inyectables, se cura mejor. Uno dice, pero los inyectables generalmente los hospitalizamos. Ok, va a conseguirse una enfermera y le doy una receta para que la enfermera le aplique una ampolla de ceftriaxona de 1 gramo que lo diluya en 100 ml y que se lo pasen 1 hora cada 12 horas, 7 días. ¿Va a aguantar? Sí, cada 3 días que le cambien la bránula y se quede con un tapón. Son alternativas que tenemos que considerar. Si estoy seguro que es un neumococo, con una quinolona puede ir bien. Levofloxacina, Cipro, Moxi, Cati, la que ustedes quieran. Las cefalosporinas de segunda generación van muy bien por vía oral hacia gram positivo. Entonces, cefuroxima usamos 400 miligramos o 500 de cepoproxilo. Son alternativas que vamos a tener. En el libro de Curren, que les pasé el 2025, aquí deja una recomendación en una tabla. Dice, manejo ambulatorio, pacientes sanos previamente sin factores de riesgo para MRSA. ¿Qué era MRSA? Meticilino resistente, estafilococo aureus o pseudomonas, puede ser amoxi o doxiciclina en regiones similares, ¿no? Pero fíjense que aquí le da el detalle de lo que estamos hablando. Si es cardíaco, si tiene problemas de pulmonar, hígado, riñones, diabetes, etc. Ahí sumamos. Y solo deja la posibilidad de monoterapia si usamos una quinolona como la moxifloxacina o la gemifloxacina, que no es fácil encontrarlo acá. Son otro tipo de huésped. Normalmente en los norteamericanos, por el uso indiscriminado de antibióticos, a pesar que hay controles, una de las cosas que se está hablando, ¿por qué si allá no se puede usar un antibiótico si no hay una receta? No es como aquí, voy y le digo, tengo fiebre, estoy tosiendo y te venden lo que querrás. Allá no. Entonces, la explicación por qué está habiendo resistencia es porque en las granjas están usando antibióticos indiscriminados para las aves, para los cerdos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos ingiriendo moléculas y eso está creando la resistencia. Si decidimos que nuestro paciente está con diagnóstico moderado o severo o comorbilidad, a este lo hospitalizo. Y cuando hospitalizamos, tiene que ser por vía parenteral.
Puede usar cefotaxime 1 gramo cada 6 horas o cada 8 horas o ceftriaxona cada 12 horas. O puede usar ampicilina con sulbactam 1 gramo cada 6, pero asociándolo a un macrólido por vía parenteral o vía oral, o quedarme con una quinolona antimuco, por ejemplo la levo, que es específica, con una sola es suficiente. En general no nos arriesgamos. Alternativa de otra cefalosporina, sumándolo a un macrólido. Entonces, yo defino qué voy a hacer. Pero, el otro pero es las condiciones económicas. ¿Tiene el paciente para comprarse medicamento? Ahí no tengo que pensar en que yo soy buen médico, diagnostico y es el problema del paciente si se consigue o no. Yo quiero que use esto. No, no. Nosotros como médicos lo que queremos es el éxito del paciente. Por eso es que tenemos que ver plan A, plan B, plan C. Estamos hablando de pacientes de hospitales. Estamos hablando de pacientes que vienen a tu consultorio y a veces tenés que ayudarles. A veces buscamos nuestras muestras médicas. Entonces, el criterio, queridos amigos, va a depender de qué podamos conseguir. Pacientes que entran a terapia en general tienen los recursos y cuando no hay, vamos a la prensa. La gente cuando dicen que está en terapia intensiva es más solidario. Y aquí cuando tenemos en terapia hay que pensar en la posibilidad de los pacientes que tienen pseudomonas o no tienen pseudomonas. Si no tiene pseudomonas, vamos con betalactámico endovenoso, como hemos hablado de la cefalosporina asociada a un macrólido. Si tenemos pseudomonas, ahí ya no es con cualquier antibiótico. Hay que escoger un betalactámico antipseudomona, por ejemplo, cefepime, o uno de los carbapenem, como es limipenem 500 cada 6 horas, o meropenem 500, o piperacilina tazobactam, que es un betalactámico potencializado con el taxobactam, así como se potencializa con el sulbactam o el ácido clavulánico. El tazobactam potencializa esta acción y es muy específico, pero lo asociamos a una quinolona dirigida a pseudomonas, ¿sí? Eso siempre tengamos precaución cuando vamos a dar el medicamento, ¿no? Entonces, nosotros en esta tabla, que lo tienen en su libro de consulta de medicina interna en español, les va a permitir tener un recordatorio para cuando toque estudiar para el examen. ¿Qué hacemos si el diagnóstico no es bacteriano y es viral? Ok, nos llegó la prueba y es influenza positivo, entonces ahí tenemos que usar el oseltamivir por 5 días. Nos llegó positivo para COVID. Wow, ¿qué tenemos? Remdesivir, monopiravir, o si el paciente está muy grave y tengo condiciones, me voy a utilizar antimonoclonales, ¿no? Medicamentos más nuevos, porque aún todavía no hay un medicamento específico para este grupo de coronavirus. En cambio, para la influenza sí. Y si tu paciente además está con micosis, no te olvides fluconazol. Vamos a pasarle una ampolla cada 12 horas o un comprimido, dependiendo si lo puede tolerar el paciente, ¿sí? Entonces, estas son las variables de otra escala. Esta es la escala para los pacientes que van a ir a terapia. Para terapia tenemos muchos scores, el Apache modificado, Apache simple, etc. Entonces, esto no les voy a preguntar en el examen, pero sí como médicos tienen que tomar en cuenta las distintas variables de escalas que tenemos para cuánto el pronóstico de los pacientes que van a terapia intensiva. Pero sí les voy a preguntar la EDCURB, que sí le hemos aprendido, o la escala de índice de severidad. Eso con seguridad que vamos a tomar en cuenta. Entonces repasamos. ¿Qué le quiero dar a mi paciente? ¿Lo que quiero hacer ambulatorio? ¿O lo quiero hacer parenteral? ¿O lo quiero hacer intrahospitalario? Decido. Yo decido qué voy a hacer con ese paciente. Y algo que me confunden cuando estamos en la práctica, ¿no? Vamos a reforzar ese criterio, por favor. A ver, ok.
¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Vamos a escribir. Vamos a abrir un Word. SAS nuevo. Tenemos que compartir este Word. Presentar otra cosa. Windows Word. Que no quiero escribir, vamos a dictar. Bon. Activar voz. Windows inicio configuración. Windows inicio configuración. Hora idioma. Voz, aquí está. Rayos. Windows con Windows Control S. Vamos a ver. Hola, hola, hola. Ya. Primero, ¿qué hacemos? RP, nuestra indicación, el nombre del paciente, N, cuando no sé quién es, pongo la fecha, 030925 y ponemos la hora. Ok. Primero, ¿qué es lo que le damos? La dieta. ¿Qué tipo de dieta le vamos a dar a nuestro paciente? Ahí definimos, tiene diente, no tiene diente, es diabético, es hipertenso. Entonces, generalmente como le cuesta comer, le damos una dieta blanda. Luego, posición semisentado. Por la Disney le va a ayudar más. Después, oxígeno. Obviamente, una neumonía que estoy hospitalizando, tengo que darle oxígeno. ¿Cómo le voy a dar oxígeno? Le voy a poner
está en insuficiencia respiratoria, voy a poner 8 litros. ¿Cómo se lo voy a dar? Por minuto, por bigotera o mascarilla. Con 5, bigotera. Con 8, mejor mascarilla. Oxígeno. Entonces, la forma de escribir la indicación oxígeno húmedo y seco y tibio. 8 litros por minuto por mascarilla. ¿Con reservorio o sin reservorio? Si tienes un paciente que tiene una enfermedad pulmonar y está reteniendo dióxido de carbono, entonces tienes que ponerle sin reservorio. ¿Ok? Si no hay esa condición, ponle con reservorio. ¿Cuál es el reservorio? Esa bolsita, lo vamos a ver en la práctica cuando estemos viendo el paciente. Es una bolsita que respiro, infla y se desinfla. Y luego vamos a los sueros. Le voy a poner suero a este paciente por la fiebre, por la taquimia, está perdiendo líquido, ¿no? Entonces voy a ponerle el nombre del producto, solución fisiológica, a concentración 0,9%. ¿De cuánto? De 1000. ¿Cómo se lo voy a dar? Aplicar a 40 gotas por minuto endovenoso. Entonces, nombre del producto, presentación, concentración y cómo lo usamos. 20 gotas es 1 ml, 40 gotas son 2 ml, por 60 le estoy dando 120 ml por hora, en 10 horas le estoy dando 1200, en 20 horas 2400, en las 4 horas que faltan, entonces básicamente estoy redondeando casi 3000, más el líquido que está tomando, más la dieta, entonces estoy hidratándolo apropiadamente. Si el paciente es hipertenso, es cardíaco, pues tengo que reducir el goteo, ¿no ve? Ok, ahora ya tengo la dieta, ya tengo la posición, que me falta los medicamentos. Estoy haciendo una indicación de un paciente hospitalizado, por lo tanto voy a usar antibióticos por vía parenteral. Dijimos que podemos usar, nombre del producto, ceftriaxona. ¿En qué? En ampolla. ¿De cuánto? De 1 gramo. ¿Cómo lo voy a usar? Pasar diluido en 100 ml en 1 hora cada 12 horas. ¿Solo o acompañado? ¿Cómo le damos? ¿Qué tipo? Estamos hablando de un... Ok. Asociémoslo. Acitromicina, 500 miligramos cada 12 horas. EB, diluido lento. Ya tengo los antibióticos. El paciente me hace fiebre. Entonces le damos metamisol. ¿En qué? En ampolla. ¿De cuánto? ¿De 500 o de 1 gramo? 1 gramo porque es adulto. ¿Cómo se lo voy a dar? Aplicar EB lento cada 8 horas endovenoso. Esto en la etapa aguda. Luego le suspendo y lo dejo PRN porque tengo que saber si mi antibiótico está haciendo efecto. Cuidado que el paciente no haga fiebre por el uso del antipirético y no por el antibiótico. Por eso que solamente el primer día o el segundo le dejo y después lo suspendo y lo dejo PRN. ¿Qué más le damos? Ya estamos dándole, le damos algo para la tos. Queremos cortársela la tos. Está muy fuerte y no lo deja respirar. Ok, démosle dextrometorfano. ¿En qué? En jarabe, como 30 ml cada 8 horas. ¿Ok?
¿Qué tengo que hacer? Confirmar mi enfermedad. ¿Qué le pedimos? Un hemograma, una glucemia, una urea creatinina, ionograma, gasometría arterial, Habana, moderate, hemoglicemia, urea creatinina, ionograma, gasometría, cultivo más antibiograma de esputo, hemocultivo por 3. Luego vamos a hacer una teleradiografía de tórax, de tórax. Y con eso, en ocasiones pedimos fisioterapia respiratoria para que le ayude, especialmente cuando hay mucha flema. Y algo que hacemos comúnmente es ponerle números a las indicaciones, porque así decimos descontinuar ítem 1, descontinuar ítem 2, ítem 3. Y siempre tiene que ir la firma con el nombre del médico. Esto la enfermera va a aplicar. Y después, así como cuando nos duchamos, primero sacamos la ropa, después abrimos la grifo, igual cuando hacemos indicaciones tenemos que hacer nuestra receta. Entonces, ¿cómo hacemos la receta? Ya explicamos, RP, nombre del paciente, NN, y qué le estoy dando. A ver, la dieta no se compra en la farmacia, la posición tampoco, la fisioterapia, el oxígeno tampoco, el suero. Ok, le estoy pidiendo solución fisiológica. Entonces, vamos a poner solución fisiológica de 1000. Le estoy poniendo 40 gotas, entonces necesito 3 por día. Entonces, nombre del producto, presentación, concentración, cantidad. Entonces, tenemos nombre del producto, tenemos su concentración y tenemos su presentación. Ahora, la cantidad. Compramos 4 sueros. Necesitamos el equipo de suero. Necesitamos la bránula. ¿Qué número le voy a poner? 22, 24, 18, depende de la cantidad de líquido. Generalmente ponemos número 21 o 22. ¿Y cuántas bránulas? No voy a usar más de una, ¿no? Entonces, una por día. Recuerden que la receta todos los días tenemos que hacer. Entonces, aquí nos pusimos el equipo de suero, la cantidad. Número 1. Y aquí falta la cantidad. Ok. Ya tengo el suero. Ahora me faltan estos productos. Entonces, lo copio y pego. No quiero números. No hace falta. Entonces, nombre producto, ceftriaxona. ¿En qué? En ampolla. ¿De cuánto? De 1 gramo. ¿Cuál voy a usar? ¿La endovenosa o la intramuscular? Endovenosa. Cantidad, si es cada 12 horas, tengo que usar 2 por día. Hasta que yo vuelva, le pedimos 3. Número 3. La citromicina. ¿En qué? De 500 miligramos. ¿Cómo la quiero? En ampolla. Cada 12 horas. Entonces vamos a comprar 3. Una para la mañana, otra para la tarde y otra para de mañanita antes que yo llegue. El metamisol en ampolla, ¿de cuánto? De 1 gramo. Cada 8 horas son 3. Entonces vamos a comprar 4. Número 4. Y el dextrometorfano vamos a comprar en jarabe número 1. Termina mi receta igual que acá.
firma y nombre del médico, y si tengo sello, mejor. ¿Qué falta acá? Como digo, pasar diluido en 100, entonces tengo que comprar el microgotero. Microgotero volumétrico de 120 ml. Cantidad número 1. Listo. ¿Será que voy a hacer 1 o voy a necesitar 2? 2 antibióticos, cada uno con su propio dilusor. Ahora ya tengo mi receta. ¿Qué me está faltando? Mis laboratorios. Entonces comienzo otra vez con mi orden. Pum, pum, pum. Vamos a... Comenzamos. RP. Nombre del paciente. ¿Y qué le voy a pedir? Un hemograma, una glicemia, una ureacreatinina, un ionograma y una gasometría arterial. Yarisa. Gracias, Yarisa. Queremos hacer un cultivo también. Hemos cultivo. Y me estaba olvidando de qué cosa. La tinción de gran disputo. Tinción de gran esputo y BK. Entonces aquí agrego tinción de Gram baciloscopía seriada. Nombre del médico y firma del médico. Y me falta esta orden de laboratorio que tiene que ir separada. RP, NN. ¿Por qué va separado? Porque todas las órdenes se van a quedar en laboratorio. Entonces, si se queda en laboratorio, no voy a poder darle la orden para que le haga. Firma médico y nombre médico. Eso es cómo hacemos nuestras indicaciones y esto es lo que quiero que hagamos en la práctica por cada paciente, por favor. Las indicaciones para un paciente ambulatorio, pues le damos nada más que la receta. Y en la receta ya no le voy a poner suero, ni le voy a dar endovenoso. Entonces le doy, puede ser nombre del producto, de cuánto, en qué, en comprimido. Y solo le doy 3. ¿Por qué 3? Porque quiero verlo en 3 días. Como esto va a ser 1 por día, en 3 días lo quiero ver. Le doy su metamizol, pero no en ampolla, se lo doy en comprimido de 500 para cuando tenga fiebre, le doy 4, que tome una cada 8 horas. Así el segundo día solo toma una y si le vuelve la fiebre, el tercer día me va a decir. El jarabe, si hace falta, se lo damos, pero aquí la diferencia con las recetas hospitales es que tengo que poner cómo va a usar. Tomar una en la mañana. El metamizol, ¿cómo va a usar? Tomar una cada 8 horas. El dextrometorfano, ¿cómo lo va a usar? Tomar 2 veces al día. Microgotero volumétrico no vamos a necesitar. Y le damos su receta con la firma y nombre del médico. Entonces la receta del paciente ambulatorio va con sus propias indicaciones.
¿Le hacemos un laboratorio? Sí, le hago. Le hago laboratorio para estar seguro, ¿no? Entonces, ERP, todos los laboratorios que quiero pedirle. La gasometría no la haría. Si lo veo que es un paciente leve, que no tiene disnea, no le hago gasometría. No se justifica porque me va a salir casi normal o normal. Pero si todos los demás corresponde, sea ambulatorio o sea hospitalizado, corresponde hacer todos sus estudios que se pueda. Al menos una radiografía, si es que no tienes recursos para hacerte todo esto, ok, todo esto lo manejamos ambulatorio y por lo menos le hacemos la radiografía de tórax. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esto lo vamos a guardar para cosas. Lo debo tener en algún lado. Documento. Ok, dejamos de compartir eso. Presentamos. Habana, basta. Tun, 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 tun. Compartir. Ok, para terminar. Tun, 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 tun. Esto. Cuando estamos tratando a un paciente con neumonía, por favor, debemos tomar en cuenta que pueden existir complicaciones. Complicaciones de la enfermedad o complicaciones del tratamiento. Entonces, ahí vemos, dependiendo del tipo de edad, sus características, qué riesgo vamos a tener. Una neumonía leve puede pasarse a ser moderada o a ser severa, con todas las características clínicas. Y también una neumonía puede complicarse con un derrame pleural que se convierte primero como derrame paraneumónico y luego se coloniza y cambia el nombre a empiema, que es una emergencia, como vamos a ver cuando estemos hablando de derrame pleural. Complicaciones también, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, los famosos abscesos pulmonares o la neumonía necrotizante. Y complicaciones también puede darte un cuadro, un choque séptico. Ahí es más grave, ya no es solamente un choque, sino ahora es un choque séptico que no te está respondiendo. Y en ocasiones hay complicaciones tardías que quedan como secuela, problemas de atelectasia, problemas de bronquiectasias, o en raras ocasiones, especialmente cuando son por virus, las famosas fibrosis pulmonares, que tenemos que tomar en cuenta. Y también debemos tomar en cuenta las complicaciones por los medicamentos. Todos los medicamentos pueden provocar desde una alergia simple a un Steven Johnson, que es lo más exagerado, o sus molestias, como hemos visto, que pueden afectar función hepática, función renal, y tenemos que estar alerta. Y lo otro que tenemos que estar alerta son las complicaciones por los aparatos. Es decir, un paciente que está intubado no puede estar más de 15 días con el tubo. Si va a estar más tiempo, hay que hacerle una traqueostomía. Y esa traqueostomía tiene que ser cuidada apropiadamente, porque si no, termina con una estenosis de tráquea y prótesis, si es que tiene suerte y los recursos. Entonces, siempre que estamos viendo un paciente, tenemos que considerar. Por eso que la ley 31, que es lo primero que hemos hecho como actividad en práctica, es ver cuáles son los derechos del paciente. Y algo que está bien relacionado es, ¿qué cosa? El consentimiento informado. Don Pedro, doña María, mire, usted está con una neumonía, tenemos que internarla, es una enfermedad que se cura, pero tenemos que usar este antibiótico. ¿Y este antibiótico usted no tiene alergia? Bueno, no tiene alergia, qué bueno, pero puede ser que le provoque malestar, náuseas, vómitos o le dé diarrea. Todas esas cosas tenemos que aplicárselas porque la ley nos exige, ¿no? Entonces, cuando estamos tratando una neumonía intrahospitalaria,
Ahí los gérmenes son más complicaditos. Entonces aquí vamos a usar generalmente tratamiento combinado, un pipetaxo combinado con una carbamazepina, ya sea un ipinén o un meropenem, o utilizar levofloxacina. ¿Por qué? Pues tenemos que usar antibióticos potentes, justamente porque la respuesta no siempre es la que se quiere y no tenemos tiempo de arriesgarnos. A veces estamos combinando vancomicina con ciprofloxacina o con meropenem y encima un fluconazol. Y en ocasiones nos vemos en la necesidad de conseguir un medicamento que es carito, el Inesolid, con todo el riesgo de que puede hacer las famosas colitis pseudomembranosa, ¿no? Entonces la neumonía intrahospitalaria, que sabemos que es esa enfermedad que entraste al hospital por una causa y terminaste con una complicación, de neumonía, acuérdate que tiene riesgo de tener una bacteria como un estafilococo MRSA o un ble. ¿Qué es el ble? Aprendimos en farmacología que son los beta bacterias productoras beta-lactamasas, ¿no? Ok, vamos a quedar aquí. Nuestro siguiente tema para terminar la parte de las neumonías van a ser las neumonías atípicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, activen sus cámaras los que estén en la sala para saludarlos.